vamos a saludar a Oleksiy Okidach, es analista político ucraniano. ¿Qué tal, Oleksiy? Eduardo Serenellini, ¿qué tal? Hola, buen día a todos y a todas. ¿Qué tal? Bueno, a ver, esto es así, no dejaron de bombardear, incluso en medio de las fiestas de fin de año. Exacto, yo diría que los días 30, 31 y el 1 de enero fueron 3 días de los bombardeos constantes. Y, por ejemplo, yo estaba el 31 de diciembre en Gerson, en la ciudad cerca de la línea del frente, y ahí justo a la medianoche, al momento cuando todo el país estaba celebrando el Año Nuevo, cuando todo el país estaba mirando la felicitación del presidente Zelensky, los rusos empezaron a bombardear esa ciudad con los sistemas reactivos de su artillería. ¿Cómo es ese momento, Oleksiy? ¿Se escuchan las sirenas? ¿Tienen que abandonar los lugares donde estaban festejando? Bueno, el problema con las ciudades que están cerca de la línea del frente es que están en alcance de la artillería. Eso significa que un proyectil de artillería puede llegar a cualquier momento, a cualquier lugar de esa ciudad sin ninguna aviso. notificación. Exacto. Por eso usted está en una casa celebrando y de repente escucha pam, 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 pam en la calle. Y la única manera para protegerse es esconderse bajo la mesa e escuchar, huir después al sótano, al refugio que tiene más cerca. Estamos hablando de localidades donde en algún momento se retiraron los pobladores y regresaron a ese lugar, o nunca se fueron de allí desde que comenzó esta invasión por parte de Rusia. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de Gerson, yo he visitado esa ciudad en noviembre, cuando el ejército ucraniano recién liberó ese lugar, y había muchísima gente, había como 70% de su cantidad normal, que antes de la guerra tenía cerca de 250 a 300 mil habitantes. Ahora es una ciudad fantasma, abandonada completamente, porque no hay absolutamente nadie. En la plaza principal usted puede ver en pleno día como 2 o 3 personas caminando, nada más. Por eso, afortunadamente, tenemos cada vez menos víctimas de los bombardeos, porque si no hay gente, no hay quien matar. O sea, son los ciudadanos que emigraron y no volvieron. Y en aquel momento recuerdo que quedaron los jefes de familia, papá, abuelo, algún hermano mayor. ¿Y esa gente es la que sigue quedando allí? ¿O algunos también emigraron? Sí, lamentablemente para muchos hombres fue un problema para salir de Ucrania, pero hay muchas familias que, por ejemplo, estaban en Ucrania todo el tiempo y ellos se movieron desde las zonas más peligrosas, por ejemplo, desde Bakhmut, desde Kramatorsk, desde Gerson a las zonas más seguras, a Kiev, a Lviv. Pero cuando se trata de los ataques de misiles, incluso Kiev, la capital, o Lviv, la ciudad en el oeste de Ucrania, casi en la frontera con Polonia, no son los lugares seguros. ¿Esta será, Oleksiy, la estrategia rusa durante todo el invierno de replegarse pero ir cubriendo su retirada con misiles crucero? Sí, yo estoy seguro que esto van a continuar a hacer porque vimos que desde, bueno, finales de septiembre más o menos, tienen esos bombardeos constantes de todo el territorio de Ucrania y no importa si está en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, bombardean todo lo que pueden bombardear. Zelensky, ¿qué mensaje, cómo se comunica con la población? ¿Por qué tipo de medios? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo reciben ustedes la información? O allí, cada ciudadano en cada ciudad, la información oficial de lo que ocurre, de lo que van a hacer, de lo que sugieren. Bueno, normalmente Zelensky utiliza sus herramientas de las redes sociales, su cuenta en Instagram, su canal en Telegram, y yo diría que en general Telegram, ese mensajero, es la fuente más principal para los ucranianos para conseguir la información, porque casi cada ayuntamiento local, casi cada alcalde tiene su canal ahí y publica la información que, por ejemplo, tenemos la alerta antiaérea o, por ejemplo, pasó algo, hay tantos heridos, tantos muertos. Entonces, sí, Telegram normalmente es la fuente principal para la gente conocer lo que está sucediendo. Zelensky, él Sí. también utiliza muchísimo Facebook e Instagram. Tenemos aquí en la pantalla bombardeos durante las fiestas de fin de año. ¿Pudieron festejar, saludarse, que están vivos, la familia que estaba allí en el lugar? ¿De qué manera? ¿Cómo imaginar a la distancia festejos de fin de año ante esta realidad? Sí, claro, porque lo que no puede
lograr Rusia, y yo creo que nunca logrará, es romper el espíritu y romper el ánimo de la gente en Ucrania. Y Claro. hasta con los bombardeos fuera en la calle, con diferentes ataques de misiles o drones, la gente sí intentaba celebrar de la manera posible y de la manera segura Claro. esta fiesta, el Año Nuevo, que es muy importante para los ucranianos, tomando brindis o llamando a sus familiares, preguntando qué tal están, etc. Entonces sí, la gente celebró esa fiesta, pero en las condiciones muy, muy específicas. ¿Y cuál es la expectativa de que la guerra concluya en 2023? Bueno, yo creo que vimos en el año 2022 que Ucrania estaba avanzando, no tan rápido, pero seguramente. Vimos los avances ucranianos en septiembre, en noviembre, en diciembre, y yo creo que esta tendencia va a tener lugar en el año 2023, porque Rusia pierde por muchos factores, pierde sus fuerzas y no tiene capacidad para lanzar nuevas ofensivas. Entonces, si uno no tiene capacidad para lanzar ofensivas, siempre está defendiéndose. Y cuando uno está siempre defendiéndose, se logra romper esas defensas y finalmente recapturar el territorio. Oleksiy, gracias por el informe. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias. Qué tema, ¿no? Decir, vos festejos, ¿viste? Sí, qué capacidad de resiliencia, ¿no?, que tienen los ucranianos. Comenzando por su presidente. Y creo que ese hombre 2022 es para destacarlo. Es ¿no? el David de 2022. Pero no tenga esta ninguna capacidad duda de enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso. Y ahí tenés un ejemplo de quien viene de nada que ver con la política, la estrategia, Humorista, cómo llevar. Humorista, un ciudadano común y que llevó adelante con esta fortaleza y el acompañamiento de su gente también, ¿no? A destacarlo. Volvemos a la Argentina con información, nos vamos a la provincia.